Hola chicos, bienvenidos a este video podcast en el que vamos a hablar de la diosa germánica Eostre. Como siempre, este video podcast está realizado a partir de una entrada que escribí y publiqué en mi blog Asatrujexefus y os dejaré aquí debajo en la cajita de información por si preferís leerla o por si os queda más claro de manera escrita. Pero para los que preferís escucharme o ver un vídeo con imágenes mientras que hablo, pues os traigo como siempre al canal el vídeo. Con la llegada de la primavera y de la festividad del equinoccio de primavera, podemos escuchar hablar con frecuencia de la diosa germánica Eostre u Ostara, venerada por Asatruar, pero también por otros paganos de otras corrientes. Eostre es una de las supuestas deidades de la cultura germánica de la que menos se sabe, aunque hay varias hipótesis. Hoy vamos a ver quién era Eostre u Ostara, qué datos literarios e históricos nos hablan de ella y cuáles son las hipótesis sobre quién era en realidad. Para empezar, de manera genérica, sabemos que en el paganismo moderno Eostre u Ostara es la diosa germánica de la primavera y que se le rinde culto en el mes de marzo, en torno al equinoccio de primavera, representándola rodeada de flores, a menudo con el sol naciente en la misma imagen y a menudo con otros símbolos relacionados con la época, con la fertilidad de la tierra y con la llegada de la primavera. El primero que nos habló de la diosa Eostre fue Beda el Venerable, un monje e historiador anglosajón del siglo VIII, en su obra De Temporum Rationae. Beda nos dio una explicación de cómo se llamaban los meses en tiempos anglosajones y por qué se llamaban así. Esto es lo que nos dice sobre el mes de abril. El mes de Eosturmonaz, ahora llamado mes de Easter o Pascua en español, llevaba antiguamente el nombre de una de sus diosas, que se llamaba Eostre, en cuyo honor se celebran fiestas en este mes. Ahora llaman a la temporada de Pascua por su nombre, invocando así los gozos de la nueva celebración bajo el nombre de adoración a la diosa consagrada por el tiempo. Esto aparecía en De Temporum Rationae capítulo 15. La explicación que da Beda sobre cada mes y por qué se llama así es muy interesante, porque nos cuenta cosas que hacían los anglos y los sajones, como ofrendar pasteles a sus dioses en febrero, navegar en junio y julio, hacer ritos sagrados en septiembre, consagrar el ganado en noviembre, etc. Curiosamente, aunque hoy en día relacionamos a Eostre con marzo, Beda la relaciona con abril y relaciona marzo con otra diosa polémica que es Hreda o Reda, cuyo mes era Hredmonaz. La explicación de Beda fue tan aceptada para explicar de dónde procedía la palabra Easter o Pascua que aparecía en libros de texto, por ejemplo, para los colegios de zonas donde se habla inglés o alemán, hasta hace relativamente poco tiempo. Por otra parte, hay una polémica muy grande sobre si lo que dijo Beda es cierto o no. Algunos argumentan que no lo es y otros argumentan que Beda es considerado el primer cronista fiable de la historia inglesa y por tanto lo de la diosa Eostre no debe ser un invento. Toda esta información fue recogida por Jacob Grimm en su libro Deutsche Mythology, escrito en 1835, donde desgranaba la etimología de palabras como Easter, en español Pascua, de donde pensaba que venían las palabras Eostre y Ostara. Esto ocurrió durante un periodo de romantización de la mitología y el folclore germánico del centro de Europa, ya que buscaban descubrir y ensalzar su identidad, algo que acabó retorciendo, tergiversando y politizando muchos de los símbolos y aspectos culturales germánicos que en origen eran muy inocentes. Esto de Jacob Grimm lo digo porque Jacob Grimm en gran parte fue quien popularizó la idea de que existía una diosa que se llamaba Eostre y que la relacionó con el equinoccio de primavera y que la consideró una diosa germánica y tal. Fue Jacob Grimm quien popularizó esta diosa y muchas cosas que se creen sobre esta diosa. Entonces veamos unos datos sobre la etimología de las palabras Eostre y Ostara. Ostara procede del antiguo alto alemán y Eastre del inglés antiguo. Eostre y algunas de sus variantes era usado en las islas británicas por los anglosajones.
En Northumbria se decía Eastro y en Mercia Eostre. Y en el antiguo sajón era Asterón. Es decir, recordemos que hubo un momento en que llegaron a las Islas Británicas mucho tiempo antes los sajones procedentes de la zona de Alemania y ellos lo llamaban Asterón. Según Beda y Jacob Green, las festividades de esta diosa se hacían aproximadamente en el mes de abril y pensaban que la propia diosa podría dar nombre al mes de abril Ostermonat en alemán actual, Eosturmonaz en antiguo anglosajón, Ostarmanoth en franco y también en zonas de Alemania en los tiempos de Carlomagno, en algunas zonas. Posteriormente la festividad fue cristianizada con el nombre de Ostara en alemán, Eastre en antiguo anglosajón o Easter en inglés actual, lo que en español, de nuevo, llamamos Pascua. Hipotéticamente Ostara se consideraba la diosa del amanecer. Su nombre está claramente relacionado con la palabra east, este en inglés. Recordemos que el sol sale por el este. Pero para que veáis que este tipo de raíz está relacionada con el amanecer, veamos la palabra de ejemplo, ostrogodos, que contiene la raíz ost. Ostrogodos significa godos del sol naciente o godos del este. Otro ejemplo sería la palabra Austria, en alemán Osterreich, cuya raíz también es ost, y que significa reino del este, reino oriental o reino del sol naciente. La raíz de Ostara también viene del indoeuropeo aus, que significa brillante, por lo que muchas palabras de distintos idiomas europeos están relacionadas con esta raíz y su significado. Por ejemplo, aurora en romano, eos en griego y muchos más. Precisamente Aurora y Eos eran las diosas del amanecer romana y griega respectivamente, por lo que, como vemos, el término Ostara tiene que ver con el sol naciente, lo brillante, el este y el amanecer. Pero debemos recordar que Ostara o Eostre como diosa no representa al sol. Ella no es el sol, aunque etimológicamente esté muy relacionada con el sol, ya que en la cultura germánica la diosa del sol era Suna o Sol. Debo añadir que también hay una diosa lituana del amanecer llamada Ausrein, cuyo nombre tiene la misma raíz. El filólogo Rudolf Simek nos dice que, aunque haya muchas dudas sobre si existió la diosa Eostre que nos cuenta Beda, deberíamos asumir que en este tiempo existió una diosa germánica de la fertilidad primaveral, y así debemos verla, no como una diosa del amanecer, ya que tenemos vestigios arqueológicos en la misma zona de las Matronae, que eran diosas también relacionadas con la fertilidad y el crecimiento. Teorías actuales para el caso de la diosa Eostre. Primeramente debemos decir que incluso hoy en día hay personas que creen en la existencia de la diosa Eostre y la honran durante las festividades del equinoccio de primavera, aunque esto es una cuestión de fe y de religión. Cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera y si a ti te sirven las teorías de Beda y de Jacob Grimm, todo está bien. La primera y principal teoría que tenemos es que Eostre u Ostara es un epíteto de la diosa Freya. Para empezar, el problema que tenemos es que se nos ha dicho durante varios siglos que la palabra Easter deriva de que había una veneración tan grande a una figura, probablemente una diosa, por parte de la Europa germánica, que cuando se cristianizó la zona simplemente se dejó la misma palabra para que todo fuera más sencillo. Pero hace tantos siglos que no podemos saber qué figura era o qué diosa era. El problema no es que se piense que no había una diosa germánica de la primavera, sino que no sabemos cuál era. Por lo que muchas personas, tanto historiadores, filólogos como investigadores aficionados y geathens, creen que probablemente Ostre es un epíteto de Freya. Esto tiene mucho sentido, ya que en la cultura germánica los dioses tenían muchos aspectos. Eran dioses de varias cosas distintas y eran llamados por muchos nombres distintos. Podéis ver, por ejemplo, la entrada sobre los nombres de Odín que tengo en el blog, que os la dejaré aquí debajo. Sabemos que Odín era conocido por 54 nombres distintos solamente en la Edad Mayor, porque tiene más, que hacían referencia a sus atributos, a sus roles y mucho más. Así que Freya, siendo una diosa tan importante, una de las más importantes de la cultura germánica, que también tiene muchísimos aspectos distintos, ¿por qué no podría ser diosa de la primavera? De hecho, si sabes sobre cultura germánica y cómo eran y estaban distribuidos sus dioses, si piensas
¿Quién de todas las diosas sería la de la primavera? Seguramente pensarás en Freya, ya que es una diosa Vanir, una diosa de la fertilidad, de la vegetación. Los Vanir estaban relacionados con la naturaleza, y sería lógico que la señora de los Vanir o Vanadis nos traiga la primavera. En segundo lugar, si recordáis cuando os hablé de las Matronae, podéis ver la entrada en el blog, os la dejaré aquí abajo, podéis ver el vídeo en este mismo canal, os lo dejaré en la i. Hay una evidencia que no existía aún en tiempos de Veda y que no se discutió en los tiempos de Jacob Grimm, que es el hallazgo de las Matronae Audrineae, es decir, unas lápidas de matronas que para algunos hipotéticamente hacen referencia a Eostre como una matrona, pero que para otros hacen referencia exclusivamente a matronas a las que se rendía culto en una zona geográfica que estaba hacia el este o hacia la salida del sol, como hemos visto en la etimología de ostrogodos y de Austria. En mi opinión personal hay dos teorías más que son plausibles. Primero, la diosa Idun es conocida a menudo como la diosa de la primavera, por lo que quizás Eostre también podría ser un epíteto de Idun en vez de un epíteto de Freya, aunque yo me inclino más porque sea un epíteto de Freya. Y segundo, como vimos en la entrada y vídeo sobre las Matronae, hubo un tiempo en el centro de Europa en que todo lo romano, germánico y celta se mezcló, como si fuera una triple cultura, y hubo, podríamos decir, sincretizaciones de deidades o quizás una contaminación o mezcla de culturas. Los griegos tenían una diosa llamada Eos, que los romanos conocían como Aurora, que eran diosas del amanecer, diosas del sol naciente, y la raíz de ambos nombres es la misma que la de Ostre y Ostara, por lo que Eostre como diosa es una sincretización de estas diosas. Esto es una teoría personal mía, pero tendría tanto sentido ya que es lo que vemos con otras deidades del centro de Europa. Es decir, me refiero a que se mezclaran en este tiempo a raíz del contacto, por ejemplo, con los romanos. Esto nos lleva a una quinta teoría, y es la de que todas estas diosas del amanecer de origen europeo, más otras como la hindú Usas, la indoiraní Usas también, pero con H, y montones de ejemplos más proceden de una antigua diosa del amanecer proto-indoeuropea llamada Ausos. Esta antigua diosa aparece en multitud de ejemplos de vertientes indoeuropeas como la indoiraní, la helénica, la itálica, tracia, armenia, germánica, báltica y eslava. Para algunos esta teoría es muy veraz y aceptada, pero otros la desestiman. La diosa Ausos pudo ser una de las diosas más veneradas por los proto-indoeuropeos y era diosa del amanecer e hija del dios del cielo. Para terminar, quiero deciros que he intentado ser lo más imparcial posible en esta entrada, ya que hay una lucha encarnizada con respecto a este tema. Es decir, hay académicos y eruditos, ya sean filólogos, historiadores, etc., y también hay geacens, paganos de otras ramas e investigadores aficionados que tienen una lucha de lo más encarnizada respecto a la figura de Eostre. Durante décadas y actualmente también ha habido un bando que cree 100% que Eostre existió para los germanos y otro bando que cree 100% que Veda se la inventó, a pesar de que en el periodo en el que vivió debió conocer los nombres de las diosas germanas. Así que he intentado ser imparcial para escribir esta entrada, pero en este último momento rompo mi imparcialidad para daros mi opinión. En este momento de mi vida, como asatruar y como persona que investiga con paciencia sobre antigua cultura germánica precristiana, pienso que quizás Eostre pudo ser realmente un epíteto de Freya. Personalmente, cuando pienso en una diosa que nos trae la primavera, pienso en Freya, como señora de los Vanir. Para mí es lo más lógico y sensato. Pero también viendo la teoría de la diosa proto-indoeuropea, de donde vienen tantos nombres de tantas diosas, pienso, ¿quién sabe? Quizás es un rastro lejano de esa diosa. Es difícil saber a ciencia cierta la verdad sobre Eostre. Para mí era necesario exponer estos datos y después de su lectura, vosotros como paganos o como aficionados a la historia de los pueblos antiguos podéis sacar vuestras propias conclusiones. Probablemente los geacens y muchos otros paganos sigan adorando a una diosa Eostre como tal, como diosa real, y otros la verán como otro de los nombres de la diosa Freya, y puede que muchos otros sospechen y digan, quizás no existía, pero al menos os he traído todos estos datos para que podáis saber más. Espero que os haya gustado muchísimo esta historia, de la que tenéis las fuentes en la entrada
de mi blog Asatrujexefus. Os dejo la entrada aquí debajo en la cajita de información y las fuentes están ahí. Y debo decir que esto es muchísimo un resumen de toda la información que hay, porque os dejo las fuentes por si queréis saber realmente más. Por ejemplo, si os parece que he hablado mucho sobre etimología, que he estado mucho rato hablando de palabras en distintos idiomas relacionados y tal, os he resumido muchísimo la etimología, porque vosotros pensad, por ejemplo, que si os vais a las Islas Británicas, a historiadores y a filólogos de las Islas Británicas, ellos estudian cada nombre de cada zona, de cada antiguo reino. Por eso os he puesto que si Mercia, que si Northumbria, etcétera, porque estudian cada letra que cambiaba todo. O sea, hay mucho más en cuanto a etimología y mucho más en cuanto a las teorías, porque también he resumido muchísimo. Pero también decir que habréis visto que es un vídeo muy diferente a cuando hago vídeos de deidades en las que simplemente os expongo lo que dicen en las Edas y en las sagas, porque aquí tenemos un debate, como he dicho, encarnizado. Es decir, tenemos historiadores de todas las épocas que creen 100% que existía Eostre y otros que creen 100% que no existía y que en sus libros dicen por qué sí y por qué no, que se rebaten los unos a otros, que señalan al otro diciendo por qué estás equivocado. Da igual que crean o que no crean, todos tienen unos argumentos súper creíbles. Entonces necesariamente este vídeo tenía que ser diferente, tenía que ser una explicación de todo esto, una exposición de todo lo que se encuentra en las fuentes que tenemos, una exposición de la etimología, de las teorías, etc. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo, gracias por llegar hasta aquí y pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!